¿cómo están amigos de Estudio Enigma? Les saluda nuevamente Fernando J. Telles en esta nueva emisión, en donde vamos a tratar un tema para nosotros muy importante, que es sobre, yo llamaría, el pionero de la ufología en México, el iniciador del estudio de los ovnis en nuestro país, y podemos decir que casi, no por culpa de él, pero sí a causa de él, estoy aquí hoy platicando con ustedes. Me refiero a don Pedro Ferriz Santa Cruz. Don Pedro Ferriz, caramba, todo el mundo lo relaciona y sabe de él como Un Mundo Nos Vigila. Es decir, un programa, fíjense muy bien, que él empezó en Canal 4 en 1952. Imagínense qué valentía de señor ponerse frente a una cámara de televisión y hablar sobre que entonces existían los llamados platillos voladores. En 1952, o sea, estamos hablando de 5 años antes de que se lanzara el primer satélite construido artificial por el hombre, que era el Sputnik 1. ¿Cómo era posible que él pudiera dirigirse a una audiencia para todas luces no preparada de que estábamos siendo visitados por seres del espacio exterior? Bueno, esto fue el inicio, la gente lo empezó, pues ahora sí, a burlarse de él, por qué no decirlo, pero lo que sí tenía don Pedro era estar completamente convencido de que estaba hablando de un fenómeno totalmente real. Él fue uno de los iniciadores, pioneros, también de la televisión mexicana. Él también estuvo iniciando lo que es el radio en nuestro país. Y pues exactamente en esas épocas del inicio de la década de los 50, en lo que es el antiguo edificio de la Lotería Nacional, que está ahí, todos conocemos en la Ciudad de México, el Caballito, ahí en los últimos pisos, pues hacían los noticieros, ¿saben con quién? Un señor llamado Guillermo Vela, otro señor muy conocido, maestrazo, el verdadero teacher para mí, Jacobo Zabludowski, y claro, don Pedro Ferriz Santa Cruz. Así se empezó a hacer las noticias en nuestro país, que por cierto, cabe señalar que ahí arriba de lo que era el edificio, de lo que es el edificio antiguo, como digo yo, de la Lotería Nacional, ahí se puso la primera antena de televisión, antes de lo que era exactamente Telesistema Mexicano o Televisa, ahí en la calle de Chapultepec, número 18. Bueno, regresando al señor Pedro Ferriz, él empezó a hablarnos sobre este asunto en unos vigila. Hubieron varias etapas. En 1952 fue la primera etapa, hubo otra importante en 1969, en donde nos empezó a hablar sobre esta situación de que éramos visitados por seres del espacio exterior. Él, inclusive junto con esto, estuvo de alguna manera conociendo todo lo que era el aspecto del programa espacial norteamericano. Él, junto con Miguel Alemán Velasco, Jacobo Zabludowski, transmitían en vivo lo que era el lanzamiento desde Cabo Kennedy de los primeros cohetes del proyecto Mercurio, del proyecto Gemini, después del proyecto Apolo. Y entonces ellos fueron los iniciadores de esto, de transmitir, yo diría que en un amplio espectro lo que eran ciencias del espacio. Junto con esto, otro programa que hizo célebre don Pedro Fres Santa Cruz fue el Gran Premio de los 64,000 pesos. Inclusive hay una película estelarizada por Ángel Infante e Irma Yodorantes, también Sara García, en donde se hace un recuento de este interesante programa, pues que creó una época y que tuvo también varias emisiones, luego en Telesistema Mexicano otra vez como los 64,000 pesos. ¿Y cuánto cambió digamos, de compañía televisiva? Fueron las 13 preguntas del 13 en Imevisión, recuerda usted. Pero para que entendamos un poquito más o menos de lo que ha hecho Pedro Ferri Santa Cruz, fíjese muy bien, él tuvo oportunidad de estar en el año de 1992 convocándonos allá en la Ciudad de México para hablar sobre lo que era la conmemoración de los primeros años que se cumplían del avistamiento de Kenneth Arnold. Entonces voy a compartir con ustedes una entrevista que me hizo allá en su casa en 1992 para que vean una cosa que de veras a mí cada vez que lo veo, de veras que se me llenan los ojos de lágrimas, porque él me presenta ante toda la audiencia, dice, les voy a presentar a Fernando J. Telles como el maestro que presenta a su mejor alumno. No lo digo yo, lo dice él. Vamos a ver esta parte del programa y regresamos aquí a Estudio Enigmas.
En programas anteriores tuve el gusto de presentar a nuestro muy querido amigo licenciado Fernando J. Telles. Él es licenciado en informática, pero aparte, paralelamente, empezó muy joven en la investigación del fenómeno OVNI. Hizo sus estudios en Barcelona y ahí también había grupos de investigación del fenómeno OVNI, siendo él muy joven. Pasó a México y siguió investigando. Tiene 23 años en este asunto. Es director y fundador del Centro Hynek para investigación del fenómeno OVNI y hoy tengo el gusto de traerlo a mi programa, pues con el cariño que un maestro ve a su mejor discípulo. Así que, mi querido Fernando, después de estos 23 años, si es que llegaste a alguna conclusión, si no has llegado, si estás en la búsqueda, de todas maneras nos importan mucho tus impresiones. Fernando, ¿qué has pensado y qué has hecho en estos 23 años? Bien, estamos cumpliendo los 45 años de la ufología contemporánea a raíz del avistamiento de Kenneth Arnold. Realmente las preguntas que originalmente se hicieron para el fenómeno OVNI fue, en primera instancia, si existían, de dónde venían y qué están haciendo acá. Creo yo que en 45 años tenemos mucho conocimiento del fenómeno, pero las respuestas todavía no están muy claras. Lo que estamos seguros es de que el fenómeno existe, esa es una contundente realidad. Lo que no podemos saber es de dónde vienen a ciencia cierta. Se ha especulado, y ahí todas las especulaciones son válidas, de que si son de origen extraterrestre, que si son de origen de fuera de nuestro sistema solar, que si vienen de otra galaxia. Esto es muy difícil de comprobar desde el punto de vista científico y de una investigación seria. ¿Qué están haciendo acá? Pues podemos nosotros imaginarnos, si es que pensamos que estos ovnis tienen tripulantes, que están haciendo lo mismo que nosotros hacemos al mandar una sonda Vikingo al planeta Marte, o al mandar la sonda Galileo que va camino a Júpiter. O sea, la curiosidad yo creo que es una de las normas que en el universo sirven para poder avanzar en todo lo que es la rama de la ciencia de cualquier tipo de civilización, si se me permite decirlo. Pero vamos a hablar de conclusiones. Creo que ustedes quieren saber qué es lo que ha sucedido en forma contundente estos 45 años. El Centro Hynek de Investigación OVNI, que se acaba prácticamente de formar en este año 92, sigue la línea del doctor en astronomía J. Allen Hynek, que durante 25 años fue el asesor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para tratar de desmentir todos los reportes que sobre ovnis se manejaban y se reportaban en los Estados Unidos. Este señor durante este tiempo manejó tal número de casos que muchos de ellos los pudo perfectamente explicar por razones meteorológicas o razones astronómicas, pero se quedó en buena parte de esos casos, un 3%, en donde la explicación convencional no era válida. El señor Hynek, el doctor Hynek, perdón, cuando se le requirió que él firmase un documento en donde él avalara que el fenómeno OVNI no existía, amablemente se retiró, dijo: señores, yo no puedo firmar esto porque el fenómeno es real. Hizo su propio centro de investigación en Evanston, Illinois, y se dedicó a la investigación privada. Él, a través de sus estudios, llegó a clasificar los casos más comunes que podíamos encontrar dentro de la casuística de este fenómeno. Él habló de los encuentros cercanos, que son aquellos casos donde podemos aportar a veces mayor evidencia. El encuentro cercano de primer tipo es aquel donde un testigo puede ver un ovni a una distancia de 250 metros. El encuentro cercano de segundo tipo es aquel donde un ovni deja huellas de su presencia en el terreno. Y el encuentro cercano de tercer tipo es donde se deben bajar ocupantes de estos objetos. Aquí en México tenemos una serie de casos muy interesantes que vamos a citar para que nosotros podamos tener en nuestro país un récord o un registro de casos evidenciales y de un gran peso específico en cuanto a su veracidad. El doctor Hynek hablaba, además de los encuentros cercanos, de la valía que son dentro de la investigación del fenómeno OVNI de los casos radar visual. El caso radar visual es aquel donde un piloto reporta la presencia de un ovni y una pantalla de radar reporta a la vez que en esa zona donde está viendo este ovni, este piloto, sí se está detectando un eco donde está rebotando la señal. El caso que tenemos más patente en nuestro país es el del piloto aviador Carlos Antonio de los Santos Montiel, que sucedió el 3 de mayo de 1975. Es un caso muy interesante porque él venía solo volando de Zihuatanejo, llegó a la laguna de Tequesquitengo y ahí 3 ovnis rodearon su avioneta, la magnetizaron, aparentemente sus alas,
y uno de ellos le trabó, por así decirlo, el tren de aterrizaje. Esto en esa época pues creó una alarma muy fuerte en el aeropuerto de la Ciudad de México, y después de varios intentos que hizo por aterrizar, afortunadamente llegó muy bien Carlos Antonio. Pero lo importante es esto: cuando se acercaba a la Ciudad de México, Carlos Antonio reportó al radarista que venía verificando su ruta que los ovnis se estaban alejando de él. En ese preciso momento, el radarista vio en su pantalla cómo un eco se desprendía de la avioneta. La pregunta ¿es esto una alucinación? No lo creemos, porque tenemos una detección física de un árbol real donde estaba rebotando la señal, y en ese momento pudimos comprobar que sí estaba viéndose un objeto volador no identificado reportándose en el mismo lugar que Carlos Antonio. Junto con esto tenemos otro tipo de casos evidenciales también en nuestra República Mexicana. Comentábamos hace un segundo sobre los encuentros cercanos de segundo tipo. El 26 de marzo de 1977, un ovni aterrizó en la ciudad de Toluca. Tenemos las fotos en donde se aprecian perfectamente bien las huellas que dejó en el terreno, huellas quemadas que dejó este ovni, y que la gente recordará, sobre todo de ahí de Toluca, que fue un día en donde hubo una tolvanera muy fuerte, en donde pues varios anuncios fueron derribados, y fue una situación muy poco usual en esta ciudad de Toluca. Unos muchachos fueron a una parte alta de la ciudad, del Paseo Toyocan, y pudieron ver en ese punto de referencia donde estaba la ciudad cómo un ovni se estaba elevando. Cabe señalar que otras personas de diferentes puntos alrededor de la zona de aterrizaje pudieron verlo. Un ingeniero pudo verlo a través de un teodolito y pudieron perfectamente ver que ese objeto pues era un objeto real. En unos momentos vamos a continuar con esta apasionante narración de Fernando J. Téguez, un punto de vista de alguien que ha estado metido casi toda su vida. Desde los 14 años, él tiene 35 años, ha estado como investigador, como una persona sumamente inquieta y muy interesada, casi atormentada, pudiera yo decir, por este fenómeno. Bien, continuando con los casos de evidencia aquí en México, vamos a hacer referencia de un caso que no ha tenido mucha difusión y creemos que es muy importante. Es el caso de Topilejo, que tuvo verificación el 4 de abril de 1977. En esa oportunidad, dos personas, el señor Víctor Castorena y Pablo Mújica, que se dedicaban al aspecto inmobiliario en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, iban por la carretera libre, y al llegar al kilómetro 31, se percataron que había una nave en forma discoidal color azul encima de un árbol que está prácticamente pegado a la carretera. Frenaron el coche y vieron que este ovni dirigió un rayo de luz hacia el árbol, y al retirarse este rayo de luz encontraron que estaba totalmente congelado. Pónganse a pensar esto: un árbol congelado en abril a las 12 del día en la carretera México-Cuernavaca. Pónganse a pensar la temperatura que reina en esa época, es calor. ¿Cómo podríamos nosotros, cualquiera, poder congelar un árbol con tanta rapidez? Ustedes dirán, bueno, esto es absurdo. Sí, es absurdo. El fenómeno ovni es absurdo, es juguetón, como dice don Pedro, es a veces chocarrero. La cuestión es que estos señores, en primera instancia, al ver un árbol congelado, como muchas personas que pasaron por la carretera y frenaron sus automóviles, empezaron a recoger pedazos de ramas y de hierba que estaba totalmente congelada. Se la llevaron en su coche con la primera intención, imagínense ustedes, de poder enfriar unos refrescos. Llegaron allá a Cuernavaca, hicieron referencia de esto a unos amigos y los llevaron a La Voz de Cuernavaca, al periódico de ahí, porque esto era muy importante, de tal forma de que en la noche aparecieron en los noticiarios de televisión. Hablando con ellos dos, con estos dos testigos, Pablo Mújica y Víctor Castorena, no niego que haya habido otros testigos más, pero son los que hicimos la investigación. A través de ellos pudimos ir a Cuernavaca a un refrigerador donde estaban ramas de árbol congeladas, imagínense. Nosotros tuvimos, pues no sé, el atrevimiento de comernos un pedacito de hielo, no nos pasó nada. Y el reportero de la XX, José Manuel Gómez Padilla, tuvo la inquietud de llevar esto a analizar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Él hizo esta investigación, no tengo el reporte de él,
pero parece ser que se trataba simple y llanamente de agua destilada. La pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual un ovni llega, congela un árbol junto a una carretera y se va? Nosotros en su momento teorizamos o quisimos explicarlo como parte del ovni show. O sea, el fenómeno ovni es a veces muy... le gusta hacer alarde de ciertos niveles tecnológicos que nosotros no podemos entender, porque lo único que hizo el ovni fue quedarse parado, congelar el árbol e irse. La evidencia es lo importante, el hielo que se quedó, el árbol congelado que muchas personas vieron. Siguiendo con los casos de evidencia, otro que a nuestro juicio creo que es uno de los más importantes dentro de la ufología mundial, como aquí de nuestro país, es el caso fotográfico de Cocoyoc. Esto se tomó el 3 de noviembre de 1973, que recordará don Pedro que era la oleada de los humanoides en Estados Unidos. Sí. Estaban totalmente invadidos Estados Unidos por humanoides. En este caso, un matrimonio que quiso mantenerse en el anonimato se referenció con el nombre de familia Jiménez. Venían de Cocoyoc hacia la Ciudad de México, habiendo aprovechado el Puente de Muertos, cuando hicieron referencia de un objeto en el cielo que aparentemente fue un helicóptero. Bajó esta persona y tomó 3 fotos impactantes. Nosotros trajimos la ampliación de la foto más importante y pudimos ver que no era el clásico ovni que nos reportan en forma discoidal, con un domo o una cúpula, sino se trataba de una pelotita o una esfera que tenía una serie de patitas. El testigo se referenció a él como tentáculos y así quedó como el ovni tentacular de Cocoyoc. Esta foto en su momento fue analizada en Kodak de México por el señor Roberto Padilla. Se hicieron exámenes exhaustivos de los negativos y resultó ser que era una foto verídica. Ustedes podían ver en los negativos la familia Jiménez en la piscina, allá en Cocoyoc, las 3 fotos del ovni y continúan las fotos familiares en el jardín de la casa. Era imposible lograr un fraude en 3 exposiciones de tal calidad y hicimos un análisis de la solvencia moral del testigo y consideramos que es uno de los casos de mayor peso específico que tiene el mundo en cuanto a la evidencia fotográfica del fenómeno ovni. Quiero agradecer profundamente a Fernando J. Telles su presencia en el programa Un Mundo Nos Vigila. Yo creo que era muy importante, aunque sea en una forma tan sucinta, tan breve. En una de las pregrabaciones, porque después se corta, se edita, hablaba él del caso de Carlos Antonio de los Santos Montiel. Así es. Carlos Antonio de los Santos Montiel, un piloto aviador mexicano que vio modificada su carrera por una aparición que tuvo, que todo el mundo la recuerda, y que yo les prometo a ustedes presentar una parte de la entrevista que le hice, pues, ¿en qué año sería? Fue en 75, en mayo de 75. Bueno, pues hace ya casi 23 años. Así que voy a terminar este segmento con Fernando J. Telles recordando al doctor Hynek. El doctor Hynek, cuando no firmó aquella declaración en el sentido de que no había ovnis, dijo, deben ustedes recordar que así como hay una ciencia del siglo XX, habrá una ciencia del siglo XXI, una ciencia del siglo XXII, etcétera, y que nosotros no podemos hacer una afirmación así porque estamos presentes ante el futuro. Muchas gracias, Fernando.
Regresamos aquí a Estudio Enigmas después de conocer y darle una revisión a esta entrevista que me hizo don Pedro Ferriz Santa Cruz en 1992. Y de veras, qué honor, qué privilegio de veras poder haber estado en aquella oportunidad con él ahí en su casa y sobre todo recordando lo que eran tantos años de aquel avistamiento del señor Kenneth Arnold. Bueno, como si esto no fuera suficiente, siempre fue un promotor, una persona que estuvo pues difundiendo el asunto de los ovnis y 2 años después, en 1994, en el mes de mayo, tuve oportunidad de traerlo aquí, a Guadalajara, Jalisco, a un hotel ahí cerca de la Glorieta de la Minerva, donde yo trabajaba en la XCDK 1250, tenía mi programa de radio Enigmas, y lo trajimos exactamente aquí, dio una conferencia magistral sobre el asunto que él denominaba, y le pusimos un nombre muy interesante a la conferencia, que fue El Enigma de los OVNIs. Así que, ¿qué les parece si vamos a hacer nuevamente cuenta de lo que era esta remembranza de esa entrevista o conferencia que nos dio don Pedro Ferriz Santa Cruz allá en el año de 1994? Todos ustedes que día a día, tarde, mañana, noche, nos siguen a través de la barra de programas. Yo soy Fernando J. Telles, soy el conductor del programa Enigmas y pues les doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes en esta tarde, donde vamos a tener esta conferencia magistral que nos va a hablar sobre el enigma de los ovnis. Nuestro conferencista, y tenemos que considerarlo como que más que haber estudiado el fenómeno ovni, lo ha vivido, porque él ha tenido la gran suerte de poder estar en todos estos pasos de la historia clásica de los objetos voladores no identificados. Esto, más que una conferencia, me decía hace un segundo, quiere que sea una charla de amigos. Entonces, le decía, no, que no haya receso, vamos a irnos directo, vamos primero a charlar con asistencia, vamos a presentar un videotape muy interesante, ya revisamos el material, está muy interesante. Están ustedes en su casa, si quieren venir a tomar agua, se levantan, etcétera, no va a haber receso, para que después de ver el videotape, pues sigamos con esta charla franca con el expositor. Y una cosa muy importante, al entrar se les dieron unas hojitas en donde se les pide por favor que anoten sus datos. También las hojitas amarillas es para que anoten si tienen el cuestionamiento que sea el expositor. Y nuestras compañeras, la licenciada Betty Jarero y Cristina Córdoba, van a estar pasando cerca de ustedes para que tengan la bien de dar las preguntas, y su servidor vamos a fungir como moderador para pasar las preguntas a nuestro expositor. Entonces, esta tarde vamos a conocer, de hecho, aspectos que a lo mejor ustedes ignoran del fenómeno OVNI. ¿Por qué? Sabemos que últimamente, pues gracias a la televisión, pues empiezan a hablar de videotapes que se están tomando gracias a la proliferación de estas camaritas, pero hay un algo antes, hay una historia anterior que es muy importante conocer. Entonces, sin mayor preámbulo, pues me ha tocado presentar a una persona que de veras no requiere presentación. Entonces, señoras y señores, con ustedes, el investigador decano del fenómeno OVNI en México, el señor licenciado don Pedro Ferriz Santa Cruz. Pues aquí me tienen ustedes con este queridísimo público de Guadalajara, donde yo me inicié, ya que la primera conferencia que di, pomposamente llamada conferencia, es una charla, un intercambio de opiniones. Y pues ahora, tantos años después, quiero dedicar esta charla a la memoria de dos hombres. Uno, al varón alemán de nacimiento Wernher von Braun, que hizo que el hombre llegara a la luna, ya que hace 25 años, se va a cumplir el día 20 de junio, se cumplen los primeros 25 años de la llegada del hombre a la luna. Así que Wernher von Braun lo entrevisté el
Cabo Cañaveral antes de que saliera el Apolo 13, que fue el vuelo que falló. Que no terminó una tragedia, porque creo que hay un ángel especial para este tipo de hazañas. En realidad, la llegada del hombre a la luna fue pues casi una casualidad, aunque estaba calculado hasta el peso de una baraja. Y el otro hombre es el doctor J. Allen Hynek, quien fue el padre de todos los que nos hemos dedicado a esta investigación. Todo ha pasado por el mismo efecto que fue hace muchos años. Ya también me comentaba Fernando, vamos a cumplir 50 años de Kenneth Arnold. Es decir, faltan apenas 3 años para que se cumplan el 24 de junio de 1997 los 50 años de los primeros ovnis que le aparecieron a Kenneth Arnold en el monte Rainier, en la frontera de Estados Unidos y Canadá, en el estado de Washington. El estado de Washington, estoy hablando del estado, no de la ciudad del estado, es ya la punta, digamos, noroeste de los Estados Unidos o suroeste de Canadá. Andaba buscando los restos de un avión, supuestos restos porque no sabía caer ese avión. Él era un agente de seguros, como hoy que tuve un grupo de Nacional Provincial en la mañana en el Teatro de Gollado, gente toda de primera. Pues eso nos hubiera yo platicado de que este primer hombre en la era moderna, porque antes ya habíamos tenido avistamientos en la Revolución Francesa, con Napoleón, con Washington, precisamente George Washington, en la Primera Guerra Mundial. Bueno, Constantino, emperador romano, que se convirtió al catolicismo, al cristianismo, se convirtió porque cuando estaba a punto de entrar en la batalla que tomó Constantinopla, de ahí el nombre de Constantino, emperador romano, se apareció una cruz en el cielo, un objeto no identificado. Entonces, observando cada una de estas apariciones, unas aparentemente sin chiste, otras que tienen que ver con el destino humano, las luces, el trono, por ejemplo, de Ezequiel, las luces de Elías, los torbellinos de fuego de Elías, Quetzalcóatl, la estrella de Belén, todos estos objetos, por llamarles de alguna forma, porque Jacques Vallée, enorme investigador francés, autor de Pasaporte a Mahomé, él y su esposa Jacqueline Vallée, ellos afirman que a lo mejor estos objetos no identificados, a lo mejor ni son objetos, y sí están identificados, desde luego sí son voladores también, y no sabemos. Decía Jacques Vallée que a él le desilusionaría muchísimo pensar que los ovnis no son sino naves extraterrestres que traen una misión. ¿Por qué dijo eso Jacques Vallée? ¿Por qué los investigadores, cuando llegamos a un determinado límite, como que nos arrepentimos, como que decimos, bueno, todo esto no fue para nada? Pero digo, estamos pasando los mismos estratos, estadios, momentos de hace 50 años. Es decir, comienzan a escribir libros, comienzan a vender fotografías falsas, es decir, Adamski, por ejemplo, George Adamski, polaco, americanizado, que trabajaba en una lonchería de camino a Monte Palomar. Pues pasa como el padre de los ovnis, y resulta que su libro es un fraude, de principio al fin. Ya no está la señora Cristina Rueda para que me reclame, porque ella era una enorme partidaria
de Adamski, ¿verdad? Decía un día, yo no volví a discutir con ella, porque era una señora mayor, y me decía, mire señor Félix, si me falla Adamski, me falla todo en la vida. Entonces yo me quedé callado, ¿para qué le dices a una persona la iba a ser totalmente infeliz, ¿verdad? Sobre todo una persona de respeto. Por ejemplo, Adamski, y aquí por ejemplo en Guadalajara se estableció la escuela de Adamski, de las clases de Adamski. Pues entre las clases decían que del otro lado de la luna había praderas, y había lagos, y había ríos. Pues ahí va la señora, no puede ser, señora, porque es un cuerpo como lo descubrieron después los rusos, que fueron los primeros que le dieron la vuelta a la luna. Pues es un cuerpo que no tiene atmósfera, que no tiene agua, tendrá en los polos pues agua congelada, o de la poca atmósfera que tenía se congeló en los polos donde nunca le dan los rayos solares. Pues fue cuando me dijo, no, si me falla Adamski, me falla todo. Ahora, en realidad, a mí me da cierta cosa hablar de un fenómeno que se niega a medirse. Pues yo podría enumerar todos los casos que ha habido, presentarles a ustedes recortes, fotografías. Hace poco fui a Ocotlán. No sé si alguien de ustedes sepan de lo de Ocotlán, que ha habido algunos ovnis allá. Yo no dudo que haya habido los ovnis, porque hasta el presidente municipal me dijo que había los ovnis. Pero comenzaron a circular de un señor aparentemente muy serio, unas grandes fotografías así, preciosas fotografías. Pues yo me tragué el asunto, porque dije, bueno, pues estas fotos, si todo el mundo aquí en Ocotlán dice que las vieron, pues deben ser auténticas. Pues las llevo yo al laboratorio, se las doy a José Luis Martínez, es otro de los grandes colaboradores míos, junto con Fernando Telles, y resulta que me dice, don Pedro, estas fotografías son falsas. Así me dijeron. Las estudiaron. ¿Sabe qué dice? No se lo dije a nadie. Son falsas. Yo ya sé que son falsas. Bueno, ok. ¿Para qué le voy a hablar al presidente municipal? ¿Para qué le voy a hablar a este señor? Tengo su dirección y todo. Son falsas. Como decíamos de niños, ¿verdad? Me doy una puñalada en mi corazón. Pues nada más. Pero sin embargo, eso no quiere decir que el fenómeno no se haya presentado en Ocotlán. Cantidad de gente se levantaban a las 3, 4 de la mañana a ir a pescar al ovni que andaba merodeando por ahí. Eso no quiere decir que alguien haya dicho, bueno, yo voy a hacer mis ovnis y todo. Las fotografías de Adamski, por ejemplo, falsas totalmente, eran de una máquina para enfriar cerveza y salían unos ovnis enormes. Ahora, ya estudiando cuidadosamente, fíjense hasta dónde tiene uno que ir. Yo pedí de esa fábrica de enfriadores de cerveza, pedí esos modelos, pues muy viejos, eran modelos allá de por 1947. Resulta que en 1947 todavía no salió ese modelo. Así que yo les comunico, así como les comunico lo falso, lo que he descubierto, entonces también les narro lo que no tiene explicación para mí. ¿Cómo es posible si en 1947 Adamski toma las fotografías falsas? Entonces yo descubro que estas fotografías son de un enfriador de cerveza, y resulta que le pido a la compañía los modelos de enfriadores de cerveza, y este modelo sale hasta 1952. Entonces se queda un momento realmente asombrado. Es una especie de burla, como que juegan
alguien juega con el fenómeno y trata de desprestigiarse a sí mismo para que nosotros lo creamos y después no lo creemos. Ahora, está bien, el fenómeno OVNI, ahí está. El fenómeno OVNI tiene 1000 aspectos. El fenómeno OVNI no lo podemos meter al laboratorio, no podemos analizar su consistencia, el metal o el material del que está hecho. El fenómeno OVNI se niega rotundamente a ser estudiado. No tiene ninguna periodicidad. Algunos han querido ver los acercamientos con el planeta Marte, los acercamientos con Júpiter, con Mercurio, con Venus. No hay. Miren, después vamos a ver el corto y verán ustedes que no hay un ciclo. Es decir, no puede uno decir, pues se aparecen los ovnis, las oleadas de ovnis son cada cuantos años. Bueno, entonces no me queda otra cosa que pensar no en el fenómeno ovni, sino en nosotros, en el fenómeno humano. ¿Por qué, digo yo, por qué necesitamos del fenómeno ovni? Parece como que necesitamos. ¿Qué? ¿Me puedo cambiar de micrófono? ¿Me siento? Muy bien. Nada más que ya no va a poder. Bueno, no se deja estudiar. Vamos a estudiar a los testigos, ¿verdad? Y eso es lo que están hechos, por ejemplo, en comunión. Se ha estudiado psicológicamente a los testigos. Se ha estudiado por qué se le aparecen a determinada persona, si tiene complejos, si no tiene complejos, si está mal del cerebro, si está mal de la cabeza. Ahora, yo quiero decir eso. Fue hecho, o quien lo haya hecho, lo ha hecho para nosotros. El fenómeno OVNI tiene que cumplir una misión con nosotros. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos del fenómeno OVNI? Asumar a muchos aspectos de la vida natural, a la genética, a la paleontología. Me encanta estudiar, por ejemplo, las huellas de los dinosaurios. Me encanta pensar que las gallinas de mi gallinero son descendientes de los dinosaurios. Yo tengo un libro que se los puedo mostrar, que habla, dice la desaparición de los dinosaurios, la extinción de los dinosaurios, y dice, entre otras cosas, un extraordinario paleontólogo de origen chino. El libro se lo dedica a su madre. Dice, muerta en la gran hambruna de China en 1937, aquí la vemos retratada con su nieto muerto, con sus ojos sin lágrimas, porque ya no tenía lágrimas con que llorar, del hambre que las cosas que había en China. Eso me conmovió profundamente, la dedicatoria de ese libro a su propia madre. Bueno, pues me ha gustado asomarme a algunos conocimientos y casi les he de decir a ustedes que el fenómeno OVNI y el fenómeno humano son semejantes. Les voy a decir por qué. Ustedes saben, así se cierta quién los hizo. No sabemos así, Dios. Yo soy católico, ustedes la mayoría son católicos.
nosotros decimos Dios. Pero resulta que los científicos desde Darwin y otros comenzaron a hablar de una evolución. De todas maneras, decimos nosotros, todo tuvo un principio, ¿verdad? Si empezó, por ejemplo, en una célula, si empezó en el planeta que se desprendió del Sol, como una bola ígnea, se fue enfriando, estaba llena de gases, esos gases tenían mucho hidrógeno, mucho oxígeno, y de pronto al llegar a determinado punto de enfriamiento, se condensaron los vapores, se formaron los mares en un cataclismo tremendo. De esos mares calientes comenzó a surgir la vida. Pero de todas maneras, bueno, pues para nosotros, los católicos, todo eso tiene una explicación, lo formó Dios. Está bien, yo lo creo. Y no es el momento de comenzar a discutir de religión. Nunca me ha gustado discutir de religión. Pero en donde vamos a estar enteramente de acuerdo es en esto que les voy a plantear antes de que veamos esto, porque yo había planeado primero ver el documental, o mejor dicho, una colección de avistamientos, pero lo vamos a dejar, ya que están ustedes receptivos, porque siento que están muy receptivos, y yo estoy muy, pues cómo les diré, ya me he encarregado en esta serie de pensamientos. Entonces les voy a decir esto. Determinados grandes animales superiores, como los dinosaurios, que de pronto ven interrumpida su evolución. A los grandes dinosaurios les dio por crecer. Esa fue su evolución, entraron a un callejón sin salida. ¿Cuánto habrá de aquí al final de aquella pared? Unos 30 metros, 35. Pues hubo animales tan largos, tan grandes, como de aquí hasta aquella pared. Por ejemplo, el Diplodocus, el brontosaurio, los grandes animales. Había carnívoros y había herbívoros. Los herbívoros tenían que estar comiendo día y noche para poder mantener a la enorme mole. Llegaban a pesar hasta 30 toneladas. Pero eran absolutamente tontos. Es decir, no tenían conciencia, por lo menos creemos nosotros. Tenían dos bulbos raquídeos, uno detrás del cerebro y otro a la mitad de la espina dorsal. Digamos, si el animal era así, tenían otro bulbo raquídeo aquí, uno aquí en la cabeza, otro aquí, para poder manejar las patas y la cola. Es algo verdaderamente increíble. Es que eran tan grandes, tan enormes, que necesitaban repetidoras de la señal nerviosa. ¿Correcto? Bueno, comenzaron a evolucionar y evolucionar, y Dios se conformó con ellos durante 300 millones de años. Es decir 300 millones de años es como decir que nunca iba a aparecer el hombre. Ahora, el problema científico es por qué desaparecieron los dinosaurios, pero el problema filosófico es por qué aparecieron. Porque de pronto tranquilamente nos dicen los científicos que aparecieron unos pequeños roedores que ya eran mamíferos vivíparos. Ya no ponían huevos, sino que en el interior de la hembra se gestaba, como dentro de un huevo, una placenta, se gestaba el siguiente animal. Entonces todavía le dio tiempo a nuestra evolución de decir, bueno, hasta aquí los dinosaurios, que unos tenían tamaño, unos eran carnívoros, otros eran más chicos, otros muy chicos, unos
corrían mucho, pese a que dicen que eran todos animales de sangre fría. Ahora se ha descubierto que muchos eran animales de sangre caliente. Ustedes vean en el jardincito, de donde sea, en su casa o en la azotea, vean las lagartijas, están calentándose. Es decir, están tomando fuerza para poder correr en caso de peligro, porque son animales de sangre fría. Pero hay animales como por ejemplo los mamiferoides, es decir, mamiferoides quiere decir en forma de mamíferos. Esos mamiferoides había como el brontosaurio, o había por ejemplo el triceratops, o el triceratops, vamos a suponer. El triceratops parecía un rinoceronte, nada más que el triceratops ponía huevos y el rinoceronte no. Pero esto pasó durante 300 millones de años. El hombre, quién sabe cuándo iba a aparecer, a lo mejor ni va a aparecer ese hombre. A lo mejor era un anteproyecto, ¿verdad?, de alguien por ahí. Pero conforme uno ve, van descubriendo más y más y más. Ahora aquí en mi estado natal, en Coahuila, han descubierto ahí unos 40 kilómetros de Saltillo, han descubierto lo que ya la gente ya le llama el Parque Jurásico. ¿Ya? ¿No fuiste al Parque Jurásico? No, porque hay que ir, está muy bueno, claro, pero resulta que ya aparecieron los depredadores. Ahora ya saben que eso vale mucho y ahí van a recoger los huesos y llevarse. Ya hay vigilancia, no se animen, ya hay vigilancia. Y va a tener que entrar, pues, no sé, la Universidad de Coahuila, el Instituto de Antropología, que eso no es de hombres ni de nada, la arqueología, no sé, tampoco. A ver, pues no sé. Pero pues eso le corresponde desgraciadamente a Harvard. Entre las universidades americanas hay algunas que se han especializado en eso. Hay varios yacimientos así que están siendo estudiados. Por ejemplo, Mongolia, en el desierto de Gobi, estuvo cerrada al exterior durante mucho tiempo. ¿Saben? Estuvo tiempo cerrado en el desierto. Pero ahí encontraron a flor de tierra. Encontraron restos de dinosaurios, están encontrando. En Utah y en Montana, en Estados Unidos, también hay capas geológicas y además se ven las huellas. Se han fosilizado, se han petrificado las huellas. Es algo verdaderamente increíble este estudio. Bueno, pero de pronto aparece. ¿Por qué aparece? ¿De dónde aparece? ¿Quién lo hizo? Hizo ahí lo que a mí si el que hizo o quien hizo esos roedores, esas musarañas, nos hizo a nosotros, pues más vale que tenga sentido del humor, porque si no, yo no sé a dónde vamos a ir a dar. Es decir, como la misma puntada de crear el Diplodocus o el Triceratops fue la puntada de crear al hombre y a la mujer, imagínense ustedes. Nada más que nosotros tenemos conciencia. Ahí está un pequeño detalle. Y esa es la base de todo el estudio, digamos estudio, más bien de las interrogantes que yo quiero platicar con ustedes hoy. Miren, a mí me ha desilusionado mucho en cuanto a las charlas, las conferencias. Yo di conferencias en toda la República, pero en cuanto yo comenzaba a hablar de evolución, de Einstein, digamos, del pensamiento humano que tiene una velocidad en las ondas cerebrales de 300.000 kilómetros por segundo, la gente se me aburría, se me dormía. Yo dije, yo no puedo echar para atrás, déjenme solo entonces. Y ya se acabaron echando las conferencias. Pero pues aquí estos jóvenes de DECA 1250, quiero que me contraten como locutor también. Beatriz, por favor. Bueno, pues entonces este grupo, pues, y Fernando,
que es, digamos, de la camada de los buenos investigadores. Cuando yo me vaya, ya saben que les dejo allá a Fernando, les dejo a José Luis Martínez y unos cuantos, porque casi todo lo que quieren es hacer dinero. Quieren vender los huesos de Adán. Y si encontraran un ovni por ahí tirado, lo primero que hacían era llevárselo al Pentágono para venderlo. Y nosotros no, la verdad no. Se los juro que no. Francisco, vámonos. Lo que pasa es que el hombre está hecho. Digo, cuando hablo de hombre, hablo de la familia humana, el hombre y la mujer. Más bien, cuando se habla de la humanidad, debe decirse la mujer, porque soy la que da la vida, es que ni hablar. Pero la mujer está hecha de un material diferente. Ella como que acepta. El hombre es más rebelde. Pero alguien tenía que aceptar esta situación. Lo que pasa es que, y ya estoy llegando al punto más importante de esto. Vean ustedes, decía yo de que ojea uno, por ejemplo, la enciclopedia de los dinosaurios que ha hecho el Smithsonian Institute. Han hecho una verdadera maravilla de libro, se llama Enciclopedia de los Dinosaurios. Entonces, esta enciclopedia de los dinosaurios, que ya se puede conseguir, yo creo que en las grandes librerías, yo lo vi hasta en Samos, ya en español o en inglés, como todo es griego en realidad, porque todos los nombres, desde dinosaurio, es griego, diplodocus es griego, triceratops, todos son nombres griegos. Ornitópodo, ¿qué es ornitópodo? Por 64,000 pesos. Ornitópodo es pie o pata de ornitorrinco. Es un mamífero como pájaro. Entonces es una pata en forma de pata de pájaro, porque muchos de los dinosaurios dejan esa huella de ornitópodo, es decir, dejan su huella, las mismas huellas que van en el corral, que son huellas como de la gallina o del guajolote, ¿verdad? Yo cuando veo un guajolote le veo cara de dinosaurio, de veras. Yo veo una gallina tan tranquila, tan fresca, digo, estos se transformaron para multiplicarse, pero los pobres no saben que nos los comemos, ¿verdad? Ahora, no sé, pero la técnica para hacer un dinosaurio es tan complicada como para hacer a un hombre o a una mujer. Es una técnica complicadísima. El dinosaurio tiene ojos, el dinosaurio tiene oídos, el dinosaurio tiene sangre, el dinosaurio tiene cromosomas, el dinosaurio tiene neuronas, el dinosaurio tiene hormonas. Entonces el dinosaurio, pues básicamente tiene balance de fluidos, tiene aparato digestivo, aparato respiratorio, aparato sexual. En fin, el dinosaurio tiene todo. Vean ustedes el ojo del dinosaurio. Entonces, usa los principios de la óptica. ¿De dónde sacó la evolución, amigo Darwin? ¿De dónde sacó la evolución? El conocimiento de las leyes de la genética. ¿O de dónde sacó, amigo Darwin, el conocimiento de las leyes de la óptica? Ah, pero los dinosaurios los vemos unos grandes, otros chiquitos, unos tienen una especie de bola con picos atrás para pegarle al enemigo, otros tienen picos en la espalda, otros se les abre. ¿Saben para qué tenían esas especies de aletas? Para enfriarse, porque pese a que eran de sangre fría, según dicen, resulta que se tenían que enfriar porque tenían la sangre demasiado caliente. Ahora, de pronto, dice, bueno, ¿saben qué?
tache. Vamos ahora con las musarañas. Y esas musarañas iban a llegar hasta el hombre, hasta la mujer. Iban a llegar hasta la mujer. Pero, ahí hay un pero, que bárbaro, es el pero más grande de la historia de los seres vivientes. Ese ser, el que está al final de la lista, somos nosotros, piensa. Y todos los demás animales, pues pueden pensar, digamos, hasta determinado punto, pero no les da la conciencia. En su pensamiento no les da para tener conciencia. No les da para decir, caramba, ¿me van a matar? Si Cristo mismo, nuestro Señor, comió el cordero, no era vegetariano, es decir, no es pecado comerse otro ser viviente, pero un ser viviente que no piense. En cambio, si nos comemos como los supervivientes de los Andes se comen a los pasajeros, pues oiga, qué cosa tan horrible, ¿verdad? Los antropófagos de Robinson Crusoe, pues qué cosas tan horribles. O por ejemplo, el Neandertal, todos los cráneos de Neandertal tienen un hoyo aquí. ¿Por qué? Porque los metían en las grandes fogatas y sacaban el cerebro del cráneo, la calavera, se la rompían y chupaban los sesos. Así muere el pobre del Neandertal y se lo come el sapiens, es decir, el Cromañón o el Homo habilis o el Homo faber o el Homo sapiens, se lo come al otro. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Alguien debe haber dicho allá en el fondo del universo, si vamos a hacer un ser que piense y que va a estar constantemente pensando en que se va a morir y lo vamos a hacer profundamente infeliz, ¿cuál va a ser la solución? Pues la solución, la única que yo veo, es que se le olvide la mayor parte del tiempo. Así que, no sé, pero para mí el pecado original no es que seamos descendientes de un pecado, porque pues no es pecado lo que es natural, ¿verdad? El pecado original es que pensamos. Ahí está todo. Pero entonces resulta que es una casa de locos en donde todos saben que vamos a morir. Y los zombies, ¿qué papel juegan en esto? Ahora se ha descubierto. Los cambios genéticos, los cambios de los cromosomas, fíjense, hasta 1952 no se sabía de la doble hélice de los cromosomas. Fueron dos ingleses que lo descubrieron y que estos ingleses, Watson y Crick, fueron que los descubrieron y de pronto nos damos cuenta de que todos los seres vivos tienen una doble hélice formada por cromosomas y que estos cromosomas van a hacer que de una semilla de melón salga el melón y de un pelo de tigre, ahí están los cromosomas diciendo yo soy de tigre y las células encargadas de la reproducción van a dar un tigre. Y los cromosomas de una mujer van a dar un hombre o una mujer. Entonces resulta que como quien dice acabamos de comenzar a pensar en serio, pero resulta que siguen viniendo unos objetos no identificados, que yo no creo que vengan por puntada, nada más de paseo, como fue el hombre a la luna, llegó, aquí estuvieron unos hombres procedentes de la tierra y vinieron en plan de paz. Entonces, muy bien, dejaron las firmas de Nixon y de quién sabe quién, pues muy bien, y se regresaron, ¿verdad? Que no se iba a quedar a vivir allá. Pero resulta, yo digo una cosa, si Cristo nuestro Señor vino a redimirnos del pecado original, ¿no será que Él vino a enseñarnos de que Él también iba a morir?
y Él también pudo pensarnos más que nosotros, porque Él se iba a morir, pero iba a morir insultado, vilipendiado, escupido, y sufrió tanto que en algún momento dijo: Dios, si me puedes evitar, Padre mío, si me puedes evitar este cáliz, quítalo. ¿Por qué? Porque ya estaba metido dentro del plan genético de un hombre. Entonces Él sufría como cualquiera de nosotros y murió como cualquiera de nosotros, pero resucitó. Es decir, si Cristo no resucita, realmente no tendría caso vivir para nosotros. Por eso ese es el gran mensaje de la humanidad. Fuera famosísimo, simplemente. ¿Que cuáles han sido los caminos? No lo sé, se los juro que no lo sé. Yo quisiera saberlo, pero sí sé lo que les acabo de decir. Ahora, ¿quién nos dice? Fíjense que de pronto, pues uno es lo que les digo, hay que ligar las cosas. Los psicólogos han descubierto que el aprendizaje cambia el contenido proteínico de los animales. ¿En qué momento el perro es domesticado por el hombre? ¿En qué momento un tipo de felino, el gato, es domesticado por el hombre? El caballo es domesticado por el hombre. ¿En qué momento? La cebra nunca se deja domesticar. En cambio el caballo sí. El burro, ahí están, no se van. ¿Por qué? Porque cierto aprendizaje le hizo un cambio proteínico y lo imprimieron en su doble hélice, en su plan cromosómico. Entonces, ¿qué va a pasar con todos estos seres tan diferentes que veo ahora? Todos pensantes, pero ya no son cromañones, ni son Neandertal, ni son Heidelberg, ni son de Olduvai, de Java, ni el Meganthropus, ni el Australopithecus. No, estos se han perfeccionado notablemente. Somos muy diferentes. Entonces, es muy posible que alguien nos esté cambiando nuestra genética, que nosotros mismos estamos cambiando la genética. Ya se habla de que hay un Homo sapiens sapiens. Ya hay otro tipo de gente. Ustedes vean, por ejemplo, desgraciadamente voy a tener que decir, no soy racista, porque hay negros maravillosos como Nelson Mandela, por ejemplo, o Martin Luther King. Iba yo a decir a Mohamed Ali, pero sí hay digamos, una persona de no importa qué raza, qué color, si estudia, si se prepara, yo creo que todos podemos llegar. Por ejemplo, nuestros marginados indígenas, ¿no dieron un Benito Juárez? ¿Cuántos médicos, por ejemplo, cardiólogos, cirujanos tenemos extraordinarios de raza indígena? Muchísimos. Yo les tengo una gran confianza. ¿Por qué? Porque son muy buenos, tienen unas ciertas habilidades. Bueno, pero vamos a suponer que otros seres mucho más adelantados en nosotros estén cambiándonos nuestra genética. Porque yo no me explico. Hay una cosa. Punto número 1. No hay duda de que existan los ovnis. Punto número 1. Punto número 2. Los ovnis sí existen. Ya no hay duda. Pero punto número 3. ¿A qué viene? Ese es ahora el punto principal y el punto número 1. Pero antes en las charlas, yo lo que deseaba fundamentalmente era convencer a la gente, porque yo me estaba jugando mi ridículo. La gente se reía de mí. Yo divido mi vida en 3 partes.
Una, yo digo, hay ovnis, la gente se ríe. Yo digo, hay ovnis, la gente se ríe, unos y otros no. Ahora digo, hay ovnis y la gente se ríe del que no cree en los ovnis. Eso es lo que ha pasado, porque conforme avanza el tiempo, cada vez hay más gente y más gente que ha visto los ovnis y se lo ha comunicado a los demás. Entonces esto ha sido una culturización personal entre testigos y no testigos, entre gente que los ha visto y gente que no los ha visto. Ahora, yo pienso, queridos amigos, que la misión de los ovnis debe ser una misión. Yo no hablo de un apocalipsis, yo no hablo de que vienen a prepararnos, aunque Antonio Rivera, que posiblemente haya sido el hombre más serio de la explicación del fenómeno ovni, le dijo, esos ovnis vienen a traer gente. Con esa tranquilidad, ¿verdad? Yo pienso que esos ovnis vienen a cambiarnos genéticamente. Es muy posible que en estos momentos ya haya surgido un nuevo tipo de gente, un nuevo tipo de mujer, un nuevo tipo de hombre. Es muy posible que ya haya otro hombre, otra mujer. Pero ¿qué va a pasar con los anteriores? No sé, pero es una desgracia pensar de que el fin de la humanidad ya empezó en África. Tiene no sé cuántos años en el Eritrea que no llueve. Allá en Somalia tuvieron que ir a darles alimentos y acabaron matándolos, yo creo que para evitar el hambre. Una misión humanitaria de la ONU terminó en una matanza, en una mortandad. Esa fue la ayuda que nos llevó la ONU a sus manos humanistas. Así que, no crean ustedes, es muy responsable este asunto. Debemos de tomar las cosas muy en serio, pero muy en alto. Si de pronto pensáramos que han pasado los años y que dentro de 100 años, de 200 o 300 años, la humanidad tiene otro aspecto, nos daremos cuenta de que el primer experimento fracasó, de que no es posible ya, y nos decía Malthus, nos decía en el principio del crecimiento de la población mundial de las naciones, nos decía, los alimentos crecen en progresión aritmética y la población crece en progresión aritmética. Y no le creíamos, no, que va. Bueno, nada más vayan ustedes allá a la salidita del metro de Nezahualcóyotl. Y hoy las veces parece que vomitan gente, que salen. ¿Qué va a pasar con todos estos? Por eso cuando veo que se lanzan con tanto entusiasmo, ahora tenemos hasta 9 candidatos, ¿qué van a hacer los 9 puntos? No van a poder con el problema. Se sacaron, el que gane se va a sacar el tigre en la mesa. Ahora, cuando dentro de 500 años digamos, pues esto era lo que iba a pasar. El descarte de la humanidad. Pasó y quedó un grupo selecto, como lo dice la Biblia misma. De todas las tribus humanas, un grupo selecto serán cambiados. No es necesario que nos lleven a otra parte. Simplemente que será el nuevo tronco para que crezca de una forma armónica la humanidad. En eso es en donde están metidos seguramente con un verdadero problema muy lejano a las soluciones que el hombre tiene para sus problemas, muy lejano, este tipo de visitantes que tenemos y que quién sabe hasta cuándo terminarán su labor. Pero yo sé que la van a terminar.
Lo que pasa es que no quieren que lo notemos nosotros. La presencia de ustedes es muy agradable para mí. El tenerles preocupados, porque inclusive muchos de ustedes se han preocupado, no creen, así está dispuesto, y debemos de tener una cierta humildad. Si los pusieron aquí es por algo. Entonces lo único que tenemos que hacer es ser humildes y pues ser evolutivos en cuanto a nuestros principios, en cuanto a nuestro aprendizaje, porque lo más difícil es aprender a ser mujeres y aprender a ser hombres. Esa es la primera parte de la charla. Muchísimas gracias. Es el mismísimo autor de Comunión. Entonces, Berlis también escribió Langar, Majestic, en fin, ha habido muchísimos autores que se han metido en este asunto. Lo principal que ellos presentan es el aspecto increíble de los recortes de prensa, que con toda naturalidad, esto sucedió en 1947, pues dicen que el hombre cayó, que inclusive al general Eisenhower, siendo presidente, no lo dejaron entrar por razones de seguridad, porque no sabían si podía provocar alguna enfermedad. Pero hasta la fecha, digo, ya han pasado los años, también estamos a punto de cumplir los 50 años. Hay un lugar que se llama Aztec, precisamente cerca, Azteca se llama, cerca en Nuevo México, dos nombres mexicanos, Azteca y Nuevo México. Ahí cayó en un rancho de Aztec, cayó este ovni, según parece. Ahora, algunos otros dicen que no, que era un globo meteorológico. Sin embargo, muchos globos meteorológicos caen y no se arma tanto lío, ¿verdad? Así que no sabemos, hay una cortina de silencio cuando el gobierno de los Estados Unidos quiere callar algo, pese al punto 4 y pese a los derechos a la información y pese a todo, no lo van a hacer. Bien, también te preguntan, Pedro, que ¿qué te parecen las investigaciones que realiza el señor periodista Jaime Maussan? No tengo ningún comentario. Bien, también te preguntan que ¿cuál es tu punto de vista referente al fenómeno humo de España? Pues tampoco debería yo tener ningún comentario, pero como está metido ahí una persona que queremos mucho, tú y yo, es Antonio Rivera, pues tengo que decirles a ustedes, en realidad Antonio Rivera fue víctima de una broma. Fue víctima de una broma. Y el asunto tan llevado de humo, no, se volvió eso, se volvió humo y se perdió, nada más. Bien, te preguntan también al señor Eduardo Pujol que ¿cuál es tu opinión sobre el caso Billy Meyer? ¿Es falso? Billy Meyer, Edward Meyer. No, bueno, Billy Meyer, el manquito, Fernando. El manco. Sí, exacto. No, este es un fraude. Miren, yo no quería decir de Maussan, pero cuando Graciela Macleay, que era la directora de 60 Minutos, yo ya estaba fuera de Televisa, pero pues tengo muchos amigos, entonces ella me pidió, dice, yo sé que tú tienes el caso de las Pléyades y de Billy Meyer. Le dije, es falso. Dice, no le han servido nada más para tratarlo como falso. Lo trataron como cosa cierta y lo pusieron en el programa 8 veces a lo largo de los años. 8 veces, es decir, le tomaron el copia y todo. Es un caso falso, totalmente falso. Y yo no lo presenté porque era falso. Y sin embargo, Maussan era el jefe de camarógrafos, vio el asunto, cómo llamó la atención a la gente, era realmente la nota amarilla, la nota roja de los ovnis, y entonces ya se metió de investigador. Así es que bueno, pues todos tenemos derecho
a hacer cosas, pero no tenemos derecho de tomarle el pelo a la gente. Bien, le pregunta la doctora Marta Lomelí, ¿en qué se fundamentan para decir que en todos los vuelos espaciales los astronautas han sido acompañados por extraterrestres? Pues por eso, no sabemos si los ovnis son tripulados o no, pero son extraterrestres, es decir, no han sido hechos aquí. Pero en todos los vuelos, les voy a decir simplemente eso. Rodolfo Neri Vela, cuando estaba a punto de irse a poner en órbita el satélite Morelos como representante de México, además el doctor Neri Vela es doctor en comunicaciones electromagnéticas. Entonces yo inclusive lo entrevisté en la Ciudad de México, una entrevista de 2 horas, y después fui a Cabo Cañaveral fui a Houston y luego a Cabo Cañaveral, donde entrevisté a todos los astronautas que iban a ir con él, o él iba a ir con ellos, que él era el comandante de la misión, y le dije ya cuando había terminado la última entrevista, ya se iban al día siguiente, le dije al doctor Neri, usted como mexicana tiene una obligación entre las muchas que va a tener. Usted me dirá, me va a decir la verdad. Si en la NASA sabe que hay ovnis, como lo afirman muchísimos, por ejemplo esas fotografías que les presenté como de nubes, usted me va a decir si efectivamente los astronautas los llaman boogies, esos objetos no identificados los llaman boogies. Usted me va a decir si es cierto o no es cierto. Él como que no lo tomó muy en serio, pero seriamente me dijo, yo se lo diré. A los 15 días de haber regresado, estaba en pleno apogeo, estaba en pleno triunfo, lo invitaban del Politécnico, de la universidad, lo invitaban aquí de Guadalajara, de las universidades, de Monterrey, del Tecnológico, de todas partes lo invitaban, daba conferencias. Pues a los 15 días me habló Guifred, su secretario, y me dijo, el doctor quiere comer con usted. Pues el día que quiera, pues que mañana en el hoyo 19 a las 3 de la tarde. Perfecto. Llegué por una puntualidad de satélite, llegó él también, estuvimos platicando desde las 3 como hasta las 5:30, de todo. Y cuando pide la cuenta, muy serio, muy formal, le digo, doctor, permítame invitarle, ¿no? Dice, no lo invité. Entonces, en el momento, calculó todo fríamente. Le dice al mesero, la cuenta, por favor, que el otro se fue para allá, me volteé y me ve directamente a los ojos, me dice, don Pedro, sí hay ovnis y lo saben en la NASA. Estamos de regreso aquí en Estudio Enigmas, así que hacemos una pausa comercial, y regresamos con ustedes aquí para seguir platicando sobre don Pedro Ferriz Santa Cruz, pionero de la ufología aquí en México. Estamos de regreso aquí, exactamente en Estudio Enigmas, platicando en esta ocasión sobre don Pedro Ferriz Santa Cruz, pionero de la ufología en México. Pues desgraciadamente, como todo en esta vida, pues nada es eterno. Y un día nos comunicaron el fallecimiento de nuestro, diría yo, de nuestro, que será maestro, nuestro gurú, dentro del asunto de los ovni. Y realmente nos pusimos muy tristes porque la verdad, ¿quién va a ser la persona que hubiera podido tomar la estafeta o ha tomado la estafeta para investigar este asunto de los ovnis? Realmente es un hueco muy difícil de llenar,
y realmente con el paso del tiempo ha habido muchas personas de la llamada tercera y cuarta generación de investigación del fenómeno OVNI, pero podemos pensar de que, para mi punto de vista muy personal, no hay una persona que pueda de alguna manera liderar todo este asunto de la investigación OVNI en nuestro país. Pero lo más importante que podemos hacer, sobre todo dirigido a las jóvenes juventudes de lo que es nuestro país, es darnos cuenta de que deben de tener ellos que, no sé, tomar la estafeta para efectos de que sigamos teniendo ese trabajo de investigación para que en este siglo XXI podamos resolver el gran enigma de los ovnis. Así que donde esté mi querido maestro don Pedro Frías Santa Cruz, siempre reciba un gran reconocimiento, un saludo cariñoso y lleno de respeto, y sabemos que estamos aquí platicando, por ejemplo, aquí con ustedes, gracias a su, que será vocación transmitida, a su ejemplo que estamos siguiendo y que seguirá siendo siempre nuestra pauta a seguir hasta el final de nuestros días. Muchas gracias. Soy su amigo Fernando J. Telles. Por cierto, si quiere comunicar con usted, con nosotros, pues mire, está nuestro correo electrónico fjtelles@yahoo.com, nuestro Twitter @fjtelles, y si quiere anunciar con nosotros, pues comuníquese y podemos hacer un espacio comercial aquí en nuestro programa Estudio Enigmas. Nuevamente soy su amigo Fernando J. Telles, quien le desea que tenga usted, como siempre, una excelente noche.